Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a este videoblog, Lo extraordinario de ti. Y hoy tengo un invitado especial, Diego Cruz, que pues tuve la fortuna de poder acompañar en un proceso y pues ahora lo invité específicamente para que comparta un poquito de su experiencia. Entonces, bueno, Diego, quisieras presentarte para que las personas ubiquen más o menos quién eres, a qué te dedicas. Hola, sí, pues buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Diego Cruz, yo soy médico, soy originario de Tamaulipas, tengo relativamente un poco en la Ciudad de México, actualmente pues una especialidad médica y una maestría también, y pues básicamente este soy yo. Ok, muchas gracias por la presentación. Y bueno, pues a mí yo decidí invitarte a este espacio porque en el tiempo que estuvimos trabajando juntos, pues sí vi varias cosas que fueron cambiando, ¿no? Incluso desde las primeras sesiones y pues quisiera compartir un poquito de eso. Entonces, mi primera pregunta sería, pues, ¿qué fue lo que te llevó a ese espacio terapéutico? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, yo llegué contigo, Maye, en octubre del año pasado, 2021. Llegué en un momento en el cual pues tuve varias situaciones en la vida que realmente me llevaron a estar muy mal conmigo mismo. Algunas de esas situaciones yo ya las veía venir por el cambio que tuve que hacer, ¿no? De salir de Tamaulipas y venirme a la Ciudad de México para estudiar mis posgrados. Entonces, derivado de eso, pues sí tuve una separación de familia, tuve que dejar muchas cosas de mi vida, ¿no? Entonces todo eso causó mucho impacto. Aunado a eso, a una relación también que tuve que dejar. Y pues se fue dando un proceso en el cual me fui dejando. Empecé a beber para tratar como de cubrir todo esto que yo estaba sintiendo, pero también llegué en un punto en el cual pues dije basta, ¿no? O sea, hacia dónde estoy yendo. Me sentía mal porque yo había deseado durante mucho tiempo estar aquí en la Ciudad de México y ya que estaba acá no me sentía bien, entonces era un conflicto pues muy complicado y fue por eso que decidí buscar ayuda, ¿no? En este caso pues con Maye, que fue la que me recibió, empezamos a la terapia y desde las primeras sesiones pues fue algo muy positivo, por lo cual yo decidí continuar, ¿no? En este proceso con ella. Ujú. Ok, pues de hecho recuerdo mucho que, bueno, me contactaste porque alguien te pasó mis datos y me escribiste, ¿no? Y entonces recuerdo mucho que ese primer contacto me decías que no sabías bien cómo expresar lo que sentías, como que necesitabas ayuda, estabas buscando ese espacio terapéutico, pero no sabías ni qué decir ni por dónde empezar, ¿no? Y bueno, ya te lo comentaba la última vez que nos vimos en ese espacio, pero lo que yo pensé fue como que tal vez sería un poco difícil que justo te pudieras expresar, ¿no? Lo que yo hice en ese momento fue darte calma en el sentido de, pues no te preocupes, yo voy dirigiendo la sesión, yo voy haciendo preguntas como para pues ayudarte a expresarte, ¿no? Pero ya que nos vimos, pues bueno, en realidad sí me di cuenta que justamente solo necesitabas preguntas para soltarte. Pero quiero preguntarte cómo te sentiste tú en esa primera sesión, haciendo un ejercicio un poquito de memoria, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo saliste de esa primera sesión? Pues para empezar, tomar la decisión de acudir a terapia me fue muy difícil, ¿no? Siento que muchas de las veces sabemos y estamos conscientes que necesitamos ayuda, pero el hecho de saltar a ese paso a mí me resultó muy complicado. Fue cuando pues me dieron tus datos y pues bueno, dije ya es hora, ¿no? Al momento de pues de mandar el mensaje, más o menos comenté por qué yo quería ir a las terapias, pero ya al momento de hablar conmigo mismo, decir, bueno, ¿y cómo planteo qué es lo que necesito?
no tenía yo una congruencia con los hechos. Y había cosas también que me daba pena hablarlas, ¿no? Algunas de esas cosas pues sí resultan muchas veces complicadas, incluso hablarlas con familia, con amigos, y a veces soltarte con alguien que apenas vas conociendo pues también te resulta un poquito difícil, ¿no? A veces son temas que no son tan fáciles de hablar, son cosas que durante mucho tiempo uno vive oprimido por ciertas ideas de la sociedad. Entonces, pues como uno se encasilla en que si yo digo esto, yo digo el otro, me van a lastimar, me van a hacer sentir mal, me van a humillar, fue muy complicado, ¿no? De por sí yo ya iba con, con esa sensación de sentirme mal y luego de decir, voy a ir con alguien con quien le voy a platicar mis cosas y qué tal si me juzga y qué tal si esto y qué tal si el otro, ¿no? Entonces fue como la parte difícil, pero ya al momento de llegar a la primera sesión, recuerdo que me dijiste que tratara de empezar por lo más difícil, lo que más me causaba angustia en ese momento, y recuerdo que empecé a soltar ciertas cosas, no todo como tal, sino que conforme me fui sintiendo en confianza, ya fui soltando como que detalles de todos esos grandes rasgos, ¿no? Que yo estaba platicando en esa primera sesión. Ujú, ok. ¿Y cómo fue que te fuiste sintiendo más en confianza? O sea, ¿de qué dependió que te sintieras cada vez un poquito más en confianza para poder ir hablando más libremente de lo que querías hablar? Pues yo creo que una de las principales cosas fue el hecho de que me fuiste entendiendo cada cosa que yo iba platicando. Entonces, cuando platicaba yo algo, ¿no? Y sentía que había una comprensión por el otro lado, pues el instinto, ¿no? De uno mismo dice, bueno, pues sigue hablando. Y esa atención, esa comprensión, esa guía que tú me diste en el momento de las preguntas, que incluso no eran preguntas como muy detalladas, sino pues vamos por este pasito, por este pasito, por este pasito, ¿no? Y fue como uno se siente en confianza, ¿no? De decir, bueno, ya platiqué esto, ahora pues vamos por aquí, vamos por acá y vamos por acá, ¿no? Y fue eso lo que sentí yo que me ayudó a abrirme para que yo empezara a soltar pues cada uno de los detalles de las cosas que yo estaba viviendo en ese momento. Ok. ¿Y cómo te sentiste al final de esa primera sesión? Al final, yo desde que empecé la primera sesión, desde esa primera sesión, yo sentí cambios, ¿no? O sea, el solo hecho de hablar lo que yo estaba sintiendo en ese momento fue una liberación, pues, puedo describirla, ¿no? Fue una liberación grande, tan solo el hecho de hablarlo. Ya después, el trabajo que hicimos en otras sesiones, bueno, eso ya fue complementando la mejoría en el proceso, pero el solo hecho de platicarlo con alguien que te sabe guiar en el proceso, ¿no? Ya es algo que empieza a liberarte. Esa es la palabra que yo puedo utilizar. Ujú, ok. Y yo recuerdo que, pues, una de las cosas que mencionabas esa primera sesión es que, pues, tu nivel de ansiedad estaba como muy alto, ¿no? Por los temas que ya comentaste, estos cambios, llegar a la ciudad, dejar a tu familia, esa relación, etcétera. Como que, o sea, estabas en niveles de ansiedad muy altos y la siguiente vez que nos vimos, decías que justo eso empezó a cambiar, ¿no? Un poco, como dices, fue esa liberación, pero ¿qué cambió respecto al tema específicamente de la ansiedad? Sí, bueno, creo que esa fue uno de los síntomas que yo peor sentí durante ese tiempo. La ansiedad realmente me estaba matando, literal, porque yo no podía dormir, no me concentraba, nada me causaba placer, el cabello se me caía a pedazos, me sentía mal y aunado todo eso de que me la pasaba pues tomando mucho alcohol, pues realmente iba muy derrotado física y emocionalmente, ¿no? Después de esa primera sesión, me dejaste unas tareas, recuerdo que me dejaste unas tareas, y esas tareas me ayudaron a llevar a que yo me pusiera a reflexionar sobre todo eso que estaba sintiendo, ¿no? Recuerdo que me dijiste que tenía que empezar a conectar con esas emociones y a saber dónde provenían. Y creo que eso, cuando uno lo hace y se empieza a dar cuenta
de por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, empieza como a llegar un entendimiento y esa ansiedad va bajando, ¿no? Porque siento que la ansiedad es como algo que sí nos puede ayudar para en cierto momento, ¿no? Pero ya una vez que se hace constante y tener ese miedo constante, pues es lo que nos lleva a estar pues mal, ¿no? Entonces cuando empiezo a entender por qué me estaba sintiendo como estaba pasando en ese momento, esa ansiedad fue como disminuyendo, porque a la misma vez yo me estaba explicando a mí mismo por qué estaba sintiendo eso, ¿no? Entonces ya al no encontrar como causas o cosas que realmente fueran importantes, por así decirlo, o sea, si no digo que no fueran importantes, sí eran importantes, pero no al grado que yo les estaba dando para que me afectaran tanto en mi vida, ¿no? Ujú, ok, sí, ese es un punto clave, ¿no? Que, o sea, la ansiedad en general llega cuando hay emociones que no estás queriendo enfrentar, ¿no? Están ahí están presentes, se llegan a sentir, pero a veces cuando se empiezan a asomar, la ansiedad se despierta como una resistencia a sentir esas otras cosas. Entonces, pues, por lo que dices, creo que un poco de lo que pasó fue que decidiste entrar más de lleno a entender esa capa más profunda de lo que estaba pasando y ahí fue donde empezaron a tener sentido ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí, o sea, y además eso siempre he dicho que implica un proceso de ser valiente, ¿no? Porque nadie nos enseña a conectar con las emociones, también a veces si tenemos una historia donde eso no ha sido aceptado, validado, así, pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero sinceramente, desde esa primera sesión, y me parece que te lo dije, yo noté que tenías como estas ganas de cambiar, ¿no? De hacer algo para estar mejor. Y ese es un requisito indispensable para que se pueda trabajar. Y también te decía que veía recursos en ti, ¿no? O sea, como esta disposición, esta apertura, como llegar no sé si dirías que fue como tocar fondo, pero sí había una decisión clara de ya no puedo estar así, ya no quiero sentirme de esta manera y busco un poco de guía, pero yo estoy dispuesto también a hacer lo que me toca hacer para salir de ahí, ¿no? Así es, totalmente. Entonces, bueno, mi siguiente pregunta sería, por ejemplo, además de lo que pasó después de este primer encuentro, que fue pues sentirte más en confianza, empezar a preguntarte más cosas de ti, eh, ¿qué fue lo que empezó a cambiar? Si hablamos como de un proceso de cambio que se fue dando poco a poco, ¿qué fue lo siguiente que empezó a cambiar? Bueno, una vez que hablamos acerca de las causas que me estaban llevando a estarme sintiendo mal y encontrarles un sentido, ¿no? Y del por qué, de dónde venían, fue cuando fuimos introduciéndonos a capas todavía más profundas y eso nos llevó a encontrarme con cosas que tal vez yo ni me había dado cuenta que ahí estaban, ¿no? Porque me acuerdo que una de las veces me dijiste, bueno, tienes miedo a esto y tienes miedo al otro. En este caso creo que era miedo a estar solo, por eso es que era una de las cosas que más me causaban esta situación. Y bueno, ese miedo, no era porque sí, ¿no? Entonces fuimos como explorando este sentimiento, esta sensación, y nos fuimos dando cuenta que tenía un origen todavía más profundo, ¿no? Y fue cuando yo me quedé impactado porque tal vez no estaba tan consciente de esto. Y creo que eso fue una de las cosas que más me ayudaron a seguir en el proceso, porque una vez que nos dimos cuenta que todas estas causas eran parte de algo todavía más grande, me llevó también a mí mismo con las tareas que me dejabas, a autoexplorarme todavía más, ¿no? Y muchas veces tenemos miedo de esto porque nos puede llevar a recuerdos, a etapas de nuestra vida que tal vez no fueron tan amables, tan bonitas y que duele mucho recordarlas, pero creo que fue la clave de que pudiera darme cuenta que lo que me estaba pasando ahorita no era en sí la causa, sino que había todavía algo más grande detrás de eso. Ujú, ok. Y bueno, no sé si quieras compartir, por ejemplo,
Um, ¿Cuáles fueron como esos descubrimientos o epifanías incluso, que, que llegaron a ti a través de ir haciendo estos ejercicios y estas reflexiones? Sí, creo que una de las cosas que fueron, pues ahora sí que trascendentales en toda esta búsqueda fue que durante mi época de infancia, pues tuve muchas carencias emocionales por parte, pues, de mis padres, y creo que en algún momento todavía más marcada por la parte paterna, que creo que fue la que más trabajamos, y pues ahí sí fue muy duro, ¿no? Fue muy duro darme cuenta de todo lo que realmente viví en ese tiempo. Y en el momento en que conecté con todo eso, pues fue muy duro, no puedo decir que fue algo fácil, fue muy duro, que incluso yo me daba cuenta que cuando conectaba con esas heridas que tenía, se me iba la energía, me sentía mal, me sentía cansado, me sentía irritado, porque era como una pelea de aceptar, ¿no? De aceptar que lo viví y que ahora me estaba afectando, era como un enojo también. Pero una vez que pasó esa etapa del enojo, fue cuando empezó a llegar el entendimiento, ¿no? De decir, bueno, pues sí la pasé mal en esta época por esto y por esto, pero gracias a eso, pues pude llegar aquí, ¿no? Porque fue como me acuerdo que me decías que fue como la forma en que yo me pude sobrevivir a eso, ¿no? Si yo no hubiera hecho tales cosas o tales comportamientos que pues me habían seguido hasta mi vida adulta, yo no hubiera podido sobrevivir a ello. Sin embargo, pues ahora que ya estoy en otras circunstancias, pues ya no las necesitaba y tenía que ir aprendiendo a desprenderme de ellas. Y cuando tú me dijiste eso, a mí me causó todavía más shock, ¿no? Porque tenía un sentido, tenía una lógica y yo me acuerdo que te decía, es que a veces me enoja hasta que el metro se tarde, o sea, cosas tontas. Y tú me dices, bueno, entonces, ¿por dónde viene ese enojo, no? Entonces ya una vez que descubrimos que era parte de mecanismo de defensa que tuve que desarrollar en una época en la cual fue hostil para mí, pues se fueron quedando, que no las trabajé para que se fueran y que ahora que estaba ya en mi vida adulta, pues me seguían afectando, ¿no? Y que era esa parte en la que teníamos que ir como desprendiéndonos de todo eso. Ujú, ok. Es interesante eso que dices, porque sí, o sea, tal vez, bueno, no tal vez, para sanar hay que sentir. Y la parte de sentir, a veces sí, pues es ir y conectar con ciertas heridas y eso duele, ¿no? Pero justamente también al poder conectar con eso y encontrarle un sentido, es como las cosas se pueden ir transformando. Entonces, me, me gusta esto que dices porque sí, o sea, todos llega a un punto donde desarrollamos mecanismos de defensa para protegernos del dolor, de las cosas que llegamos a vivir, ¿no? Y a veces, pues esos mecanismos de defensa se quedan instalados en nuestra personalidad durante un buen tiempo hasta que te das cuenta de que sí puedes tomar una decisión distinta, ¿no? O sea, antes de eso no te das cuenta que puedes tomar una decisión distinta y de pronto lo que muchas veces sucede es que esto se empieza a convertir en un problema, ¿no? Algo que antes sí te servía, o sea, te sirvió para protegerte, para sobrevivir, para salir adelante en situaciones complicadas. Luego, como se queda tan instalado, digamos que se rigidiza y luego se convierte en un problema, ¿no? Y entonces, cuando empiezas a verlo como un problema, es cuando llegas a esta idea de que, pues, necesitas hacer algo para transformar eso, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que pasó, fue como reconocer que sí te sirvió en lugar de pelearte con eso, viéndolo solamente como un problema. Y al reconocer que sí te sirvió, pues también entonces pudiste empezar a flexibilizarte, ¿no? Como a decir, ok, sí me puede servir para ciertas cosas, no lo tengo que dejar del todo, pero también puedo tomar decisiones diferentes, ¿no? O sea, ahora que sí estoy en un nivel de conciencia un poco más elevado, ¿no? Sí, justo también es la parte de dejarnos de pelear con el pasado, ¿no? Porque una de las cosas también que me decías era de que muchas veces seguimos
preguntándonos y haciéndonos las víctimas de por qué me pasó esto, de por qué me pasó lo otro. Y creo que en una cierta etapa de la vida se vale decir, bueno, pues pobrecito de mí, ¿no? Me pasó esto, lo otro. Pero pues ya no estás ahí, ¿no? Ahora estás aquí, en el ahorita, y es todo lo que existe. Y creo que a veces ese era mi problema también, que sabía que tuve una situación difícil, pero todavía seguía mi papel de víctima, ¿no? En vez de decidirme a decir, bueno, ya no quiero seguir siendo así, ya sé que tuve problemas, ya sé que me pasó esto, me pasó el otro, pero llegué a un punto en el cual puedo tomar una decisión de decir ya no. Y creo que también a veces eso es muy común en las personas y en este caso mío, que durante muchos años sabía que había un problema, sabía que tenía terapia, pero yo seguía mi papel de víctima, ¿no? De decir, no, es que pobrecito también pasó eso, entonces por eso soy así. Pero pues justamente me faltaba este paso de decir, bueno, pues sí, sí pasó, pero ya vamos al el siguiente, ¿no? Pero a veces eso también causa mucho miedo a sufrir, al dolor, a tener que recordar pues estas situaciones y creo que a veces también ese fue mi principal problema, pero pues como tú dices, ¿no? Tuve que tocar fondo por diferentes situaciones y fue cuando ya empezó el cambio. Y bueno, más adelante en el proceso, ¿qué cosas empezaron a cambiar en tu vida? Creo que uno de los cambios que yo empecé a notar fue la, la llegada pues sí que la llegada de la paciencia, porque antes de eso, creo que yo, como te decía, me enojaba hasta por cosas insignificantes, ¿no? De, pasó una mosca, ya me enojé, ¿no? O pasó esto, lo otro, ¿no? Cosas, la verdad, que ni al caso, ¿no? Pero una vez que empecé a tener una comprensión de por qué yo me sentía tan irritado a veces por tantas cosas, fue cuando decidí, porque sí siento que fue una decisión de decir ya no. Y fue cuando empecé a adquirir ciertas herramientas que a mí me servían para decir, bueno, otra vez pasó la mosca, pero ya no, decido ya no enojarme. Y creo que yo mismo empecé a hacer conciencia de decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para ya no enojarme, no? Y empecé, creo que a crear ciertos mecanismos que me ayudaban a ya no sentirme irritado en este caso. Y eso a la vez me traía también pues cierta tranquilidad, a decirme, bueno, pues sí está pasando esto, pero pues ya no me voy a enojar, mejor me voy a poner a pensar qué tengo que hacer para que no suceda o no me enoje o no me sienta de esta manera, ¿no? Creo que fue uno de los primeros cambios que empecé a notar en mí y que hasta la fecha siguen presentes porque ya no, creo que ya no soy una persona que se enoja tanto ni que sea reactiva, ¿no? Creo que esa es la palabra correcta, reactivo a todo lo que me pasaba. Y pues no sé, creo que no fueron los primeros. Ok. Y bueno, además dices algo que también es importante porque sí hay muchas cosas que a veces parece que no, pero sí son decisiones, ¿no? O sea, sí empiezas a hacerte más consciente de tu forma de reaccionar y como que antes actúas en automático, pero llega un punto donde al estarte observando y siendo más consciente de ti, ya el automático se detiene y empiezas a pensar como, ok, tengo esta opción que es la que me brinca en automático, pero también puedo tomar este otro camino, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que empezaste a hacer. Y cuando haces cambios desde ese lugar, desde más conciencia y detenerte para revisar tus reacciones y todo, pues sí, se vuelven cambios que se quedan, ¿no? O sea, se quedan como de una forma más permanente. Em, y digamos, si vamos avanzando también en el proceso que llevamos, ¿qué cosas de tu vida, de los temas que te habían llevado originalmente al espacio terapéutico, qué de eso empezó a cambiar? Bueno, el principal, como habíamos comentado, era pues ese sentimiento de la ansiedad. La ansiedad empezó a desaparecer cuando empecé a tener conciencia de mis emociones. Y cuando yo mismo les fui dando un sentido de pasar del por qué al para qué, fue cuando empezaron esos cambios, ¿no? Y en lugar de hacerme la víctima por ciertas situaciones, mejor trataba de verlas de una manera diferente o positiva,
¿para qué me va a ayudar esto, no? ¿Para qué me está doliendo que me separe de mi familia? ¿Qué tengo que aprender? Y de Mm, ahí, por ejemplo, uno de los miedos que yo tenía era miedo a estar solo, ¿no? Y cuando yo entendí que no iba a pasar nada si yo estaba solo un tiempo, si yo estaba separado, fue cuando empecé a hacerme valiente. Creo es la palabra que puedo definir, valiente, porque pude al fin poder empezar a hacer mi vida aquí, ¿no? Porque antes de eso, creo que vivía como en mi mente allá en Tamaulipas, y si yo estuviera allá, y si estuviera allá. Pero cuando me di cuenta que no estaba en Tamaulipas, que yo estaba aquí y que había decidido venir a hacer una vida aquí, empecé realmente eso, a hacer una vida aquí. Y cuando yo me decido a, ahora sí, enfrentar esta realidad que yo estaba teniendo, que sí estaba solo, que no tenía ciertas comodidades que yo tenía allá, que no tenía a la gente que yo quería conmigo, pero que tenía otras personas, que tenía a esta ciudad que es muy enorme y bonita, ¿no? Empecé como a ser consciente de esto, de lo que yo tengo ahorita, y eso empezó a dejar de doler, ¿no? Empezó a dejar de doler, empezó a dejar de provocarme ansiedad y lo empecé a ver de otra manera. Esa es una situación. También la situación de pareja que estaba viviendo en ese momento también era por lo mismo. Yo quería estar allá porque realmente lo que yo tenía miedo era estar solo también. Cuando me di cuenta que no pasaba nada si yo estaba solo acá y que incluso la persona con la que yo estaba decidiera irse, tampoco iba a pasar nada porque empecé a darme cuenta que pues que me tengo a mí, ¿no? Y que al final de cuentas no podemos nosotros retener nada ni a nadie. Realmente creo que en esta vida lo único que tenemos es a nosotros. Fuera de eso no podemos controlar nada, ¿no? Y también eso fue para mí un shock muy grande porque dije, bueno, si yo no puedo controlar lo externo, yo no puedo controlar a la pareja que tengo, ni la distancia, ni la separación de mi familia, ni mis comodidades, pues empieza un trabajo, ¿no? Conmigo mismo. Y eso fue la parte que empecé a desarrollar, que creo que fue lo más trascendental. sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que, em, pues sí, ese era un miedo que tenías ahí muy, muy presente y que te hacía, como dices, ¿no? Estar aferrándote a cosas que no estaban en tu día a día. Pero sí, recuerdo que llegó ese punto donde dijiste, bueno, la vida me puso en una situación donde me tengo que enfrentar a esta sensación de estar solo y sí duele, sí es difícil. O sea, la primera vez que la vida te puso eso enfrente, mientras estábamos en el proceso, sí sé que fue difícil, pero también pasó la tormenta y te diste cuenta de que sobreviviste, ¿no? Que sí pudiste con eso, porque antes de pasar por ahí, la simple idea era como muy difícil, ¿no? Entonces, pues ya que se dio la situación en la que te viste de frente con ese estar solo, relativamente, porque como bien dices, te tienes a ti, fue cuando también se abrió la posibilidad de darte cuenta que te tienes a ti, que no era tan terrible como lo veías, aunque sí duele y claro que en su momento es difícil, pero bueno, te diste cuenta de que sí pudiste con eso, ¿no? Y yo creo que eso pues te ayudó a construir más confianza en ti y en que pasara lo que pasara, como que sí te tenías a ti y tenías esos recursos para hacerle frente a las cosas, ¿no? Incluso recursos que ni siquiera yo sabía que los tenía. O sea, realmente cuando la vida nos enfrenta a una situación en la cual tenemos que estar solos con nosotros mismos, nos aterra. En el caso mío me aterraba estar conmigo mismo porque no sabía estar conmigo mismo, ¿no? Entonces, dentro de las terapias, recuerdo también me dijiste que yo tenía muchos recursos y luego yo decía, ¿y cuáles recursos tengo? O sea, no sé cuáles, ¿no? Pero parte del trabajo fue a identificarlos yo mismo, o sea, no me los decías, tú tienes eso, tienes el otro, no, fue un trabajo en el cual yo mismo me empecé a dar cuenta, sí, sé escribir, me gusta leer, me gusta hacer ejercicio, me gusta cocinar, ¿no? Y son cosas que realmente no hacía allá porque pues vivía en mi zona de confort. Cuando me tengo que abrir para acá, pues yo las tengo que realizar y me di cuenta que soy bueno y que me gustan y que sé hacerlas. Y creo que eso me fue dando una fuente para tener más autoestima, ¿no? Y confiar más en mí.
y que pasara lo que pasara, pues yo me tenía a mí y tenía todas estas cosas o cualidades que te digo que no me había dado cuenta que las tenía, pero ahí estaban, ¿no? Entonces nada, fue cuestión como de irlas descubriendo. Ujú. Sí, y bueno, de hecho, no sé, ahorita sí que dices esto, sí quiero destacar algo que para mí era notorio, importante, que sí te aplicabas, ¿no? O sea, lo repito, o sea, es que una gran parte es que tú de verdad quieras estar mejor y que de verdad vayas siguiendo como las sugerencias, ¿no? Al final, pues es tu proceso y tú decides. Pero algo que yo notaba era que sí ibas avanzando, pues digamos, rápido, porque si te comprometías contigo, con el proceso, con los ejercicios que te sugería, o sea, tú fuera de las sesiones, pues hacías tus reflexiones, de pronto escribías, de pronto te preguntabas cosas, de pronto yo te mandaba un capítulo de un podcast y tú lo escuchabas. Entonces, todo eso son cosas que al irlas haciendo, pues como que las podías integrar y se iban convirtiendo en recursos tuyos, ¿no? Entonces, pues sí, eso es importante destacar porque digamos que te hiciste responsable de tu proceso y pues yo solamente te acompañé un tiempo, ¿no? Y así es, pero pues este acompañamiento definitivamente fue extraordinario para mí, fue una maravilla. Creo que si me comparo al yo de casi un año del año pasado, pues sí fue como, pues wow, ¿no? Incluso eso se nota en mis relaciones ahora que tengo, ¿no? Con mis compañeros, con mi familia incluso. Te comentaba que ahora tengo todavía mucho mejor comunicación con mis hermanos, con mi mamá, con las personas que me rodean. Y eso pues definitivamente se nota, ¿no? El trabajo se nota cuando aprendes a aceptarte a ti primero que nada, a entender qué eres, por qué te pasa lo que te pasa, y luego ya empieza el cambio, ¿no? Y eso definitivamente es algo que las personas notan y te dicen, oye, te ves diferente, oye, te ves tranquilo, te ves así, y eso todavía te da más energía, más fuerza, ¿no? Para poder seguir en el proceso. Al final del proceso, a qué punto llegaste, ¿no? En comparación de cómo fue el inicio del proceso, al final, ¿qué cambió en tu vida? ¿Qué cambios hubo y cómo te sentías? Creo que el más notorio, el más importante es que dejé de tener miedo. Yo fui a la terapia porque tenía miedo, no nada más estar solo, había todavía otros sentimientos, ¿no? Que estaban relacionados al miedo, pero si me comparo al yo de la sesión uno a la sesión última, creo que lo más exitoso de todo fue dejar de tener miedo a mí mismo y a las cosas que me rodean, ¿no? Porque como te decía, era un pavor terrible el saber que me tenía que estar conmigo mismo y no tener a nadie, ¿no? Era algo terrible. Y ya si me preguntas ahorita si tengo algún problema con eso, pues no, realmente ya no. Al contrario, siento que estoy en paz con la vida, estoy tranquilo, me siento motivado incluso para hacer muchas cosas y realmente en el medio día no paro, siempre estoy haciendo muchas cosas. Y el hecho de tener esas ganas y de dejar de tener miedo para mí es como los frutos de todo este trabajo que hicimos. Ujú. Ok. Y bueno, una pregunta que creo que, bueno, a mí me parece interesante y es un poco también por curiosidad. ¿Qué de los ejercicios o de las cosas que trabajamos en las sesiones fueron las cosas que más te ayudaron? O sea, como, sí, qué tareas, qué ejercicios, qué sugerencias, qué de lo que trabajamos en las sesiones, de verdad tú dirías que fue así como clave para que pudieras para que pudieras llegar a ese punto al final del proceso. Creo que las más impactantes, las más significativas a la vez, las más dolorosas fue cuando hacíamos esa introspección hacia el pasado.
porque creo que fue lo que me ayudó a entender todo esto, ¿no? Recuerdo que me pedías que cerrara los ojos y luego nos imaginábamos esas situaciones que fueron pues muy difíciles, ¿no? En su momento. Y realmente fue muy duro, o sea, no te puedo mentir, fue muy duro, fue muy difícil volver a ese momento, a esos momentos, pero creo que fueron los que me ayudaron a reconocer de dónde estaba viniendo todo esto que yo tenía ahorita, ¿no? Y bueno, ya después de esas introspecciones que hacíamos, bueno, pues también las lecturas eran un complemento a esa introspección, ¿no? Porque ya tenía como que la parte práctica de vivir el momento y bueno, ahora me dejabas estas lecturas en las cuales, por ejemplo, herida de abandono, ¿no? Y ya era como un complemento de los dos ejercicios, ¿no? La parte práctica de lo que hacíamos en la sesión, después la lectura en casa del tipo de heridas que estábamos eh, pues platicando y en mi caso viviendo, ¿no? Y ya fue como una construcción de este todo proceso, ¿no? Que tuve y ya fue como decir, wow, bueno, pues sí me pasó esto, pero significa esto, ¿no? Porque aquí en la lectura dice que la herida de abandono es por esto y por esto. Entonces, en mi caso, pues sí, como soy muy de ese tipo que lee algo y después tiene que vivirlo para entenderlo, en este caso fue al revés, pero fue como, como un complemento, ¿no? De las cosas. Y ya creo que eso fue muy, muy importante dentro de las sesiones de este tipo de ejercicios. Que, no sé, en mi caso fue muy difícil vivirlas. No sé si todas las personas serían capaces de hacerlo, pero yo también llegué al punto en el que dije, bueno, si tengo que ir a un lugar donde me dolió mucho, pues vamos, ¿no? Y vamos a ver qué hubo ahí para poder entender qué me está pasando ahora. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, sí, requiere ser valientes, ¿no? Y tú fuiste valiente en tu proceso. Entonces, digo, sí, las personas pueden hacerlo, pero sí, a veces hay que ir poco a poco, porque como dices, ir y conectar con la herida duele, pero duele como un proceso necesario para poder sanarlo, ¿no? Y transformar esa experiencia. Em, y bueno, ¿qué es mm, qué le podrías decir a personas que están pasando por un momento difícil, que tal vez saben que se sienten mal, pero todavía tienen un poco de miedo de acercarse a un espacio de este tipo? ¿Qué les dirías? Que el primer paso para poder empezar un proceso de transformación es decidirte a estar bien, ¿no? Porque, como te decía, llega el punto en el cual, pues ya sabes tú que estás mal y lo sabemos, pero el primer paso es decidirte estar bien. Y una vez que tú das ese paso, creo que ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás porque te vas dando cuenta de realmente los beneficios que tiene ir a una terapia, de que alguien profesional te acompañe en el proceso, lo cual pues no va a ser fácil para nadie y no va a ser igual para todos. Cada quien tiene sus momentos, sus tiempos, eh, pero creo que es el primer paso, ¿no? Decidirte a querer estar bien. Y a veces sabemos que dentro de este proceso pues va a haber mucho dolor, va a haber mucha angustia, va a haber cosas que no vamos a querer aceptar desde un inicio. Pero ya una vez que vamos entendiendo cada una de ellas, empieza la transformación, ¿no? Y como te digo, siento yo que no hay vuelta atrás para eso. Muchas gracias por este comentario, que yo creo que hay personas que si están dudando, pues les puede servir, ¿no? Y bueno, pues ¿quién es Diego hoy después de este proceso? ¿Cómo hablarías de ti, de lo que cambió en ti y de quién eres hoy? Pues creo que Diego al día de hoy es una persona tranquila, que está en paz, que está creciendo y que no va a parar de crecer, ¿no? Porque gracias a todo este proceso se fueron dando situaciones, como te decía, en las cuales pues me di cuenta que era bueno en esto y que era bueno en aquello, ¿no? Y en mi caso particular, algo en lo que siempre he hecho toda mi vida es escribir y lo había dejado durante muchos años, ¿no? Y justamente lo vuelvo a retomar después
de darme cuenta de estas cualidades que tengo, de saber quién soy, de los talentos que tengo y toda la capacidad que uno tiene para poder seguirlo desarrollando, ¿no? De hecho, en parte eso, justo lo que acabas de decir, es lo que inspira este video podcast. Poder, o sea, porque yo creo genuinamente que todos tenemos algo extraordinario y que si no lo conocemos o no sabemos qué es eso extraordinario en nosotros, no es porque no lo tengamos, sino porque no nos conocemos tanto como para poder identificar eso, ¿no? Y entonces, en estos términos, ¿qué podrías decir que es lo extraordinario de ti, ¿no? O sea, por un lado es esta habilidad, este talento para escribir que tienes, pero ¿podrías mencionar alguna otra cosa? Sí, claro, creo que una de las cosas que me caracterizan ahora es precisamente esa capacidad de empatía con otras personas, ¿no? Porque ya no se queda en que esto que yo pasé se quede conmigo, ¿no? Sino compartir la experiencia. Es por eso que decidí aceptar esta entrevista, porque me gusta que las personas tengan inspiración y creer que sí se puede cambiar, que sí se puede tener una mejor vida. Y cuando tú empiezas a creer esto, pues empiezan a venir mejores cosas, ¿no? Y incluso, fíjate, es muy importante mencionar que cuando decides soltar todo eso que estás cargando sin necesidad, empieza el mismo universo, Dios, a llenarte de muchas más cosas que están allí, que siempre han estado ahí, pero uno no las recibe porque pues estás ocupado cargando ansiedad, cargando miedo, cargando odio, cargando rencor, lo que tenga que estar cargando, ¿no? Cuando las sueltas y dices, ya no más, es cuando empiezan a llegar estas eh, bendiciones. Y es muy lindo esto que dices, ¿no? Querer compartir, pues esto, ¿no? Para que otras personas también puedan, pues darse cuenta de el proceso y el trabajo que implica poder llegar a sentirte mejor contigo, pero cómo también eso vale la pena, ¿no? Y entonces, ya creo, mi última pregunta es, ¿cuáles son las herramientas que tienes ahora para poder pues, manejar lo que sientes? Porque al final este proceso te acompaña un tiempo, ¿no? Pero el punto es que tú puedas hacer tuyas esas herramientas que vamos usando en el camino. ¿Y cuáles dirías que son las principales herramientas con las que ahora tú puedes ir pues haciéndole frente a las situaciones de la vida que pues nunca se acaban, ¿no? Pero ahora ya pues lo puedes hacer tú mismo. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas? Pues creo que de las más importantes que logramos pues, desarrollar dentro de la terapia fue precisamente esta capacidad de análisis, ¿no? Y creo que es un análisis sin juicio. Esa capacidad de poder decir, bueno, pues esto me está doliendo, esto me está causando malestar, pero creo que vamos a encontrarle un sentido, ¿no? Esta capacidad de análisis que realmente yo no tenía antes, ahora lo tengo muy presente en cada una de las situaciones que me pasan en la vida, porque como tú dices, pues la vida siempre va a estar llena de retos y problemas siempre. Y creo que esa es una de las principales. También aprendí a ser más paciente, a tener más empatía con las personas, y en cuanto a habilidades, bueno, creo que una de las cosas que más empecé a hacer fue la actividad física. Todos los días ahora ejercicio, cuido mucho mi alimentación. Antes me costaba, por ejemplo, trabajo dejar las cosas muy azucaradas, como los galletas y todo este tipo de alimentos, ¿no? Y ahora creo que tengo una fuerza de voluntad más grande para decir, ¿sabes qué? Pues hoy no, hoy en vez de comerme un gansito, me voy a comer una manzana, ¿no? Y todo esto se va logrando pues, con todas estas actividades, ¿no? Que hacemos en la terapia, tener un poquito de más análisis de por qué estamos haciendo cada cosa, ¿no? También empecé a escribir otra vez. Lo había dejado muchos años, entonces otra vez lo volví a escribir. Incluso empecé a publicar en redes sociales algunos de los escritos que hago. Tengo planeado, por ejemplo, inscribirme en Autor para proteger mis escritos y empezar a hacerlo de una manera más profesional. Voy a entrar a un diplomado de taller literario Mm. en el cual ya estas habilidades que tengo ya quiero profesionalizarlas y quién sabe si en un futuro sea
algún escritor famoso. Ok, pues me da gusto estar en entrevista con un posible futuro escritor famoso. Y bueno, pues te agradezco mucho. La verdad es que fue lindo acompañarte estas sesiones que tuvimos en tu proceso y al final sí, algunas herramientas venían de lo que trabajamos en terapia, pero hay otras cosas que son tuyas y que simplemente fue permitir que salieran, ¿no? Y darte cuenta que tenías esos recursos para usarlos a tu favor, como esto, ¿no? Esto de la escritura, del ejercicio, de cuidar lo que comes, o sea, hay muchas cosas que vinieron a partir de que pudiste reconocer, eh, pues, estas habilidades que son tuyas y que te sirven en la vida, ¿no? Entonces, pues me siento muy agradecida también porque hayas aceptado la invitación para compartir un poquito de tu historia. Y pues bueno, ¿hay alguna cosa más que quisieras decir antes de que nos despidamos? Pues decirle a las personas que van a ver este video que no tarden en atenderse, no tarden en ir a buscar ayuda. Entre más rápido lo hagan, más rápido van a llegar estas bendiciones que están ahí esperando, ¿no? Porque así lo veo yo. Y a veces digo, tal vez si hubiera ido a terapia antes, no hace años, pero bueno, también las cosas suceden cuando tienen que suceder. Y bueno, espero que les ayude. Si tienen estos mismos problemas que por los que yo pasé, que no decaigan, que no dejen de perder la fe, que sí hay salida y que la podamos encontrar con personas como tú que nos ayudan a entender estos problemas, estas sensaciones que a veces no son muy agradables, pero como te digo, gracias a personas como tú que son muy preparadas y que yo agradezco infinitamente tu ayuda porque pues creo que había herramientas tal vez en mí, ¿no? O habilidades como tú lo decías, pero sin la ayuda de personas como tú creo que sería muy difícil. Muchas gracias. Gracias por permitirme acompañarte, por esto que compartes, que estoy totalmente de acuerdo. Hay mucha sabiduría en tus palabras. Espero que te haya gustado la sesión con Diego y que pueda ser esa señal o ese empujoncito que necesitabas si acaso estabas considerando iniciar un proceso de terapia o buscar sesiones de coaching. Y por último, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, a que me sigas en mis redes. Soy Mayela García, psicoterapeuta y life coach, y me encuentras sobre todo en Instagram como @mayemec_life coach. Te dejo los links aquí abajo.